Hola, te doy la bienvenida a este episodio de Plenamente. Hoy vamos a hablar sobre tantos temas, especialmente aquellos que le llegan al corazón a las mujeres en particular, y también sobre la manera en la que creamos este poder creador que tenemos las mujeres, especialmente, y la manera más directa es dar a luz a un ser humano. Y para ello contamos con una invitada especialista en este tema. Además, un ser humano ejemplar, divino y además divertidísima. Ella es Amapola Pacheco. Hola, bienvenida. Hola Carolina, me encanta estar aquí para conversar. Gracias a ti por abrir este espacio. Yo sé que tienes muchas actividades un poco importantes, ¿no? Como el nacimiento de bebés por ahí. Solo eso. Cuéntanos, me encantaría si nos puedes resumir cómo te presentas tú y qué haces actualmente. Soy partera profesional, soy antropóloga y soy madre de un bebé de 11 meses. Me dedico a acompañar mujeres y familias en su temporada de gestación, parto, posparto, muchas veces también en la preconcepción, muchas veces también ante la pérdida del embarazo, pero en toda esta temporada de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las familias, para que tengan procesos soberanos, para que tengan procesos em, transformadores desde la autonomía, desde una buena experiencia. Me dedico directamente a acompañar partos en casa, nacimientos domiciliares en Bogotá, Colombia, desde hace 12 años. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Y creo que en algún momento me dijiste, Amapola, que eres, creo que de las pocas o la única partera oficial de Colombia. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo te diste cuenta? Esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer. Pues bueno, el contexto grande es que en Colombia hay muchas formas de partería. Nosotras como un país desde antes de la invasión y de la colonia, pues hemos sido un territorio con diferentes comunidades nativas y que ahora mismo tenemos mucha abundancia de partería tradicional, tanto de lo indígena, desde lo afro y desde lo campesino, desde una vista de un país pluricultural como Colombia. Entonces hay muchas formas de partería, pero también hay parteras en las ciudades. Y las parteras en las ciudades hemos aprendido de otras parteras autónomas, independientes. Y yo como una colombiana que se educó como partera en Colombia, gracias a otras parteras urbanas y otras parteras en Latinoamérica, decidí que quería ir un paso más allá y obtener mi certificación como partera profesional para poder trabajar a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos y en otras misiones, por ejemplo, de Parteras Sin Fronteras, donde yo pudiera pues poner mi corazón y mis manos al servicio de otras mujeres con otro tipo pues sí, de factores de riesgo psicosocial, de vulnerabilidad. Y así lo hice justamente para mi residencia, que la hice en el desierto de Chihuahua, en la frontera entre Estados Unidos y México. A lo largo de esa frontera hay muchas clínicas de parteras ofreciendo el servicio de un cuidado amoroso desde la partería, y es por eso pues que además de ir, para mí era muy importante tener un lugar de escuela académica, una certificación. Yo empecé muy joven a hacer esto y empecé a hacerlo de forma eh, informal, porque empíricamente empecé a acompañar otras parteras y luego hice mi residencia en Estados Unidos, pero ha sido toda una búsqueda y pues me lo pude permitir también porque empecé muy joven. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta? Esto es lo mío y existe una alternativa. Y lo pregunto porque, pues más o menos hemos venido acostumbrándonos a que los partos se hacen en un hospital, que son casi un procedimiento quirúrgico, en una sala de operación. ¿Cómo te diste cuenta tú como este camino es para mí, este camino existe, no solo lo quiero en mi vida, sino que quiero amplificarlo y quiero ser vocera de esa manera de dar a luz? Pues
Lo primero sería decir que para mí no hubo necesidad de un cambio de paradigma, como que yo hubiera aprendido toda la vida que los bebés nacían en el hospital y que entonces tuviera que desaprender ese paradigma, porque en realidad yo me eduqué hace 30 años en Bogotá. Mis papás hicieron parte de una iniciativa de educación Waldorf, ¿no? Eso es alternativo, innovador ahora, hace 30 años lo era más. Y dentro de esas familias que eran vegetarianas, que eran veganas, que tenían pedagogía Waldorf, pues resulta que los niños de esa comunidad habían nacido todos en casa, en agua, excepto mi hermano y yo. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿y yo por qué no? ¿Sí? Como eso era lo raro, porque en realidad el resto habían nacido en el agua y las mamás contaban sobre eso, entonces para mí esto era como la normalidad, ¿no? Y claro, yo crecí, nací en una familia contracultura, con todos unos criterios y unas perspectivas alternativos desde la alimentación, desde la pedagogía, ¿no? La mirada hacia el mundo, hacia la solidaridad, la relación con quiénes somos en el mundo y para qué estamos acá. Yo elegí como algo que era coherente para mí desde el principio. Entonces, bueno, sale este resultado que también es muy contracultura, pero que sobre todo tiene un énfasis de soberanía, ¿no? De vivir la vida que merecemos y que queremos más allá de los mandatos sociales. Has usado esa palabra en un par de ocasiones y de hecho te quería preguntar, defíneme soberanía, ¿qué significa y qué significa para una mujer, especialmente en un momento, un proceso de gestación o en general, mujeres en Latinoamérica? Yo tengo una imagen cuando digo esta palabra y es poder habitar desde nuestra autoridad interior, ¿no? Entender que aquí tenemos nosotros un espacio en nuestra vida que es personal, que es íntimo, en el que nosotras gobernamos, Ujú. entendiendo nuestro cuerpo como nuestro primer territorio. Nosotras somos gobernanza y autoridad de este primer territorio, entendiendo también nuestra vida como ese espacio personal e intransferible, donde ojalá todas las decisiones que tomáramos fueran en coherencia con nuestro sentir, em, con nuestra intuición, con nuestro autocuidado. Y bueno, soberanía es justamente gobernar desde ese lugar coherente e intransferible de nuestro cuerpo y de nuestro espacio de vida. Y por lo tanto, entonces, a la hora de la gestación, el parto y el posparto, es vivir estos procesos transformadores desde un lugar que nos haga sentido, donde nosotras seamos protagonistas y hagamos parte directa de las decisiones que se toman. Así, en gestación parto posparto, también se trata de entender que no en todas las culturas humanas han existido las parteras, y que las parteras al final como figura primigenia son mujeres de sabiduría que dan apoyo a sus comunidades, a la salud de la comunidad, de los niños, de las familias, em, de la vida sexual y reproductiva de las familias, pero que no necesariamente siempre era como estirar las manos para recibir a los bebés, ¿no? Ujú. Era más asesorar, acompañar. em, y el lugar más original de esto es una figura que justamente respalda la soberanía de las mujeres. Les está recordando que somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente sabias, lo suficientemente capaces para poder parir a nuestros hijos, decidir cómo hacerlo y cómo cuidarlos. Entonces, claro, la antropología y la partería se tejen para mí, ¿no? Tienen muchísimos puntos de unión porque es un tema, el nacimiento es algo universal para nosotros como humanos, ¿no? Todos nacemos, todos tenemos que pasar por una etapa de recién nacidos, de posparto, y entonces, ¿cómo se vive la maternidad en diferentes continentes, en diferentes situaciones psicosociales? Em, y bueno, por eso lo tejo todos los días desde ahí. Para las personas que no conocen mucho acerca de la partería, ¿cuál sería como la definición más puntual que podrías compartirles?
Pues las parteras, que además tenemos varios nombres en diferentes lugares, parteras, comadronas, matronas, midwives, em, somos proveedoras de salud primaria para las comunidades, es decir, somos el primer paso de atención en salud para las familias y las mujeres y nos dedicamos a acompañar preconcepción, gestación, parto, posparto de mujeres saludables, con embarazos saludables, con bebés saludables, es decir, embarazos de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque entendemos que el embarazo es un estado de salud hasta que se demuestre lo contrario. ¿Mm? Cuando se demuestra lo contrario, porque claro, hay variaciones de la normalidad, eh, ahí es donde entran, por ejemplo, la figura de un obstetra, de un Claro. perinatólogo, de otro tipo de especialistas que pueden ya acompañar esa variación de la normalidad o directamente esa patología, porque eso ya necesita otro tipo de acompañamiento. Las parteras somos proveedoras de atención primaria porque acompañamos la fisiología y, y bueno, todo el proceso neurohormonal de gestar, parir, criar, ¿sabes? Lactar y convertirnos en madres, ¿no? Todo ese proceso de entender, bueno, ¿y cómo se hace esto? Porque más allá de entenderlo como un instinto, pues uno sí necesita una guía de ¿y cómo se hace esto? Qué lindo. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que recibes en esos momentos de, uff, no sé si voy a poder con esto? Porque siempre he visto que el nacimiento de un nuevo ser humano también requiere, de cierta manera se puede decir, la muerte de una mujer o de una versión de una mujer y el Sí, nacimiento de una mujer también. Y en esos momentos, ¿qué observas tú? las parteras hacemos un acompañamiento también desde lo emocional, ¿no? Desde ese apoyo de la información y desde este lugar de mujer a mujer, poder em, devolverle la confianza a las mujeres en sí mismas. Porque fíjate que esto es producto de toda una historia y de toda una, si me permites la palabra, una domesticación y un paradigma de pensamiento desde el que hemos crecido las mujeres, mm, donde simple y sencillamente siempre dudamos de nosotras mismas. Mm, Dudamos de si somos fértiles y vamos a quedar embarazadas, dudamos de si vamos a lograr un embarazo a término, dudamos de si vamos a lograr parir y dudamos de si vamos a poder lactar y además dudamos de si somos buenas mamás, ¿no? Y así constante, sucesivamente, todo el como, tiempo, constante, sí. constante, constante. Y, Sí, sí, sí. y tenemos toda una autoexigencia también en el sentido de, ¿será que sí somos suficientes en tantas Mm, maneras? Y fíjate que nuestra vida de mujeres contemporáneas es todo el tiempo vivir en una sobreexigencia, demostrando que podemos con todo. Y eso nos tiene muy enfermas en muchas maneras, salud física y salud mental. Entonces, en esta temporada trascendental de gestación, parto y posparto, afloran todo este tipo de discursos internos, ¿no? Sí, sobre si vamos a ser capaces, sobre si somos suficientes. Y bueno, entonces las parteras hacemos la diferencia en ese rol porque nos dedicamos a si puedes. ¿Mm? Y en el solo hecho, en el solo camino de intentarlo, en solo la búsqueda de procurarte una experiencia que te cuide a ti y a tu bebé, eso ya es gratificante, eso ya es un espacio de evolución y de soberanía para ti. Entonces, al final no es la forma en que parimos, sino ese camino que recorremos para convertirnos en madres. Y este proceso de la matresencia, ¿no? Este proceso que además atravesamos cerebralmente, ¿no? Todas las nuevas conexiones neuronales que se hacen gracias a que nos convertimos en madres, pues necesitan un acompañamiento de otras mujeres
En la comunidad, por supuesto, porque también hemos hecho de este ritual sagrado también algo individual, procedimiento casi transaccional en muchos casos, se ve. Y es un evento, un ritual comunitario donde ese acompañamiento es tan importante, tan sagrado y lo que hablas de el acompañamiento emocional y mental que se requiere. Y rescato mucho la palabra autoconfianza y creernos suficientes. De la manera en la que hablas, siento tanta alineación, como estás viviendo tu propósito, estás sirviendo, estás haciendo cambios grandes, o sea, literalmente salvas vidas, generas vidas. ¿Lo sientes así? ¿Cómo describirías tú una vida con propósito y qué significa esa palabra para ti? Para mí el propósito significa estar viviendo cotidianamente, aportando al mundo, a un mundo mejor. Yo soy muy romántica e idealista desde ese lugar. Realmente siento que em, todas en el mundo tenemos una singularidad y un algo que nos hace únicos. Em, el espíritu, el alma, nuestros dones, nuestras medicinas personales, tantas formas de llamarlo, que es desde ese lugar que podemos aportar al mundo de una forma única. Y creo que todos somos necesarios para poder construir un mundo mejor. Algunos desde lo macro, ¿no? Algunos impactan lugares mucho más visibles y algunos impactamos lugares mucho más íntimos. Yo no estoy como atendiendo miles de partos al año porque mi misión y mi propósito de vida, lo que yo encontré para mí es que si se trata de impacto y de sentido, tiene sentido desde eso pequeño, ¿no? Una familia a la vez, un bebé a la vez. Y para mí el propósito de vida lo defino ahora como hacer parte del comité de bienvenida de los bebés que me eligen para llegar. Bienvenida a Planeta Tierra y estás tú ahí. Sí, y entonces para ese comité de bienvenida, yo me encargo de que este papá y esta mamá tengan unos conocimientos base, información que los nutra, evidencia científica, todo para que tengan recursos, herramientas para poder dar una buena bienvenida y una buena estadía a este nuevo bebé desde lactancia, desde cuidados posparto, desde cómo es una manera gentil de llegar, de aterrizar a esta tierra, em, cómo podemos hacer un recibimiento amoroso, cómo convertimos el parto en una experiencia amorosa, transformadora para la familia y no un trauma, ni para el bebé, ni para la mamá, ni para el papá. Y eso fue lo que yo encontré, que yo podía aportar y poner mi aporte, mi impacto y esa fichita en esta, wow, auténtica y genuina voluntad que tienen los papás que están gestando de hacer lo mejor que puedan. Sí, se te nota. Además, de nuevo, se nota esa alineación. Y antes de comenzar el podcast estábamos hablando sobre una experiencia que tú tuviste cuando niña, muy pequeñita, precisamente acerca de lo que podría llamarse como propósito o llamado o misión de vida. Por favor, cuéntanosla. Bueno, pues resulta que yo tengo el primer y los primeros recuerdos de mi infancia, de mi infancia más temprana, que deben ser alrededor de los 4 años, es que yo buscaba siempre lugares como de recogerme, ¿no? De ir a estar sola. Y en la oscuridad, entonces podía ser que me encerraba en el baño o me metía debajo de la cama, debajo de las cobijas, y en la oscuridad yo le preguntaba al gran todo, ¿para qué me mandaste aquí? ¿Por qué me mandaste aquí?
Sí. Y yo tenía una especie de obsesión con esa pregunta y cada vez que yo estaba solita, antes de dormir, cuando me despertaba, yo tenía esa pregunta y esa pregunta ha atravesado toda mi vida, no me ha dejado acompañar, pero en ese momento era muy insistente. Claro, estaba como, supongo que también tenía mucho más tiempo de contemplación para hacerme esa pregunta. em, y, y entonces siempre me acompañó la sensación de que yo me había olvidado de la respuesta y por eso yo era Wow. tan insistente en Ujú. preguntarle, ¿no? Yo trataba de preguntarle a mi ángel de la guarda, a la divinidad, al gran espíritu, ¿para qué fue que me enviaste? Porque tenía una sensación de que me olvidé Ujú. y tenía varios sueños, te recuerdo también, que volvían y me decían y yo me despertaba y me olvidaba. Entonces, esto ha Wow. atravesado para mí la vida, ¿m? Y para mí fue una sorpresa. Quiero confesar aquí en público que para mí fue una sorpresa que había personas que elegían, por ejemplo, ser parteras sin que eso las atravesara como propósito de vida. Por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos haciendo mi residencia, trabajando con otras parteras profesionales de otros lugares del mundo, y Y no la has atravesado esta pregunta, ¿no? Para mí eso era, eso ha sido curioso, incluso en mi vida adulta, porque pues siento que en todo esto que es también desafiante y difícil en cada labor de la vida, porque yo supongo que no hay como nada fácil, ¿no? No hay una versión fácil de la vida porque todo es con un fin de evolucionar. Uno vivir y no sentir que además eso tiene sentido para uno y tiene un propósito, debe ser tremendamente agobiante. Sí, 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 lo entiendo porque me pasa lo mismo. Para mí el tema de propósito, bueno, este podcast se enfoca en propósito de vida. Estoy escribiendo un libro sobre propósito. Me parece que es un ingrediente fundamental del florecimiento humano. Lo que he encontrado es que muchas personas, uno, no le llaman propósito, dos, puede que tengan muchos a la vez, o tres, no está ligado a sus labores diarias, sino que encuentran otras fuentes o lo distribuyen. Hay menos enfoque en el propósito como estilo de vida o como la misión, el legado, pero siento que la palabra significado sí es importante para todo ser humano. ¿Qué es lo que te da mayor significado? Ser mamá me da significado salir a caminar, me da significado trabajar con el jardín, lo que sea. Significado creo que es más universal que propósito, que para mí, como tú, es como una responsabilidad y que también voy a aquí confesar, también puede ser un peso, porque en los momentos puntuales de la vida en los que no he sentido propósito, me caigo mucho y es como un, si no hay propósito, entonces ¿para qué vivo? ¿Para qué vivir? ¿Para esto? Pues que, y preguntas muy existenciales, muy profundas que me bajan. Entonces los momentos altos son picos enormes de entusiasmo, euforia, de estoy cambiando el mundo, esto es lo mío, y momentos bajitos de, ¿y entonces para qué? Y entonces no, no, nada, no, no. Y hay personas que lo mantienen como mucho más estable. Tú hablabas de la responsabilidad que viene con el propósito. ¿Todavía la sientes? Sí, tengo un alto sentido de la responsabilidad y, y estoy en esta nueva temporada de mi vida buscando que sea más ligero vivir para mí y que no sea justamente desde el lugar del peso, del Ujú. propósito, sino que sea más desde el lugar del significado. Y por eso decidí que ya no iba a trabajar en el volumen de familias que yo trabajaba anualmente, sino que iba a reducir y a convertir en mucho más exclusivo mi acompañamiento, porque lo que importa es ese significado. No necesito vivirlo desde el esfuerzo, desde la productividad y desde el peso. Estoy desaprendiendo desde ese lugar, estoy con la voluntad de descubrir qué más hay, de entender también que el significado me acompaña, em, y que la responsabilidad es únicamente la habilidad de responder.
yo tengo la habilidad de responder hacia el ser mamá en este momento, hacia el ser partera y responder hacia las familias que vienen y las mujeres que vienen y me buscan. Em, y ahí estoy, cumpliendo mi propósito y la verdad es que, a ver, como en la primera temporada de mi vida, como los últimos mm, 15 años de mi vida, yo decidí que quería ser como realmente muy buena, ¿no? Como muy experta, muy suficiente, em, para poder responder desde un lugar de calidad, de un lugar profundo, de trayectoria profesional, ¿no? No como desde un lugar muy ligero y creo que he cumplido. Y una vez ya como siento ahora puedo permitirme disfrutar Mm, del camino que labré, de lo que fui mm, cultivando en herramientas, en conocimientos al servicio de la vida y ahora sencillamente dedicarme a estar dispuesta a compartirlo. hermoso. Me gusta lo que dices, la responsabilidad, la habilidad de responder. Y es irresponsable cuando no nos cuidamos, cuando no podemos responder entonces. Entonces Sí, hay coherencia si no estamos siendo responsables con nuestro cuidado, con nuestro tiempo para poder vivir desde el disfrute y tener la habilidad de responder. Me gusta mucho. Además, estamos en un proceso también como de despojarnos de muchos de esos aspectos que se nos han enseñado, que ni siquiera se hablan, pero ya son parte de la cultura y lo permean todo. El tema de productividad, el tema de si no hago, no soy, el tema de si no estoy agotada, no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? Entonces esta insuficiencia, esto, esto de dar, hacer. Me gusta mucho que tú proactivamente en tu ejemplo de vida estás eligiendo un volumen menor para disfrutarlo y para aumentar la calidad. Y asumo que tienes como mucha demanda, es la palabra económica, pero que hay muchas personas que te buscan y que buscan tu acompañamiento. Y me imagino que dentro de tu propósito y pasión por lo que haces, decir no, aquí no, o no, no puedo, es como, debe ser muy difícil, mira la cara que estás haciendo. muy difícil. No, pues claro, Para ¿no? poder, Por mí yo tendría muchos cientos de brazos, mm, em, pero realmente tengo que decir que este proceso de decir, como voy a ir más allá de la productividad, de esta cosa de todo el tiempo estar demostrando suficiencia, ¿no? Todas estas trampas que tú acabas de nombrar, por mm, supuesto que son también mis heridas y mis propias trampas, porque siento que son trampas y heridas que tenemos las mujeres contemporáneas y seguramente los hombres también. Em, pero es algo muy específico, ¿no? Porque además estamos autoexplotándonos pensando que estamos autorrealizándonos. Y esa también mm. es la trampa del emprendedor, Uy, wow, espera, ahí ¿no? tenemos que hacer pausa. Autoexplotándonos pensando que estamos autorrealizando. Ouch. Ujú. Sí, Y estamos persiguiendo una cosa que, ¿dónde está el final de eso? ¿No? sí, ¿Dónde sí. está el final de esa tarea? Ese final en realidad no existe. Eso es un loop porque nunca acabamos. Entonces, al final yo estoy explorando otra manera de vivir por dos cosas. Uno, porque a finales de 2019 yo empiezo a experimentar un burnout Mm, y una profunda fatiga por compasión, se llaman los proveedores de salud, este lugar donde uno empieza a sentir que se desconectó, que no puede establecer lazos de empatía con los demás, porque uno está quemado. Em, y eso me dolió, me dolió en todas partes. Me dolió desde un lugar existencial y me dolió en el cuerpo wow, llegar a ese punto. Porque yo decidí que mis 20 era, me voy a
me voy a reventar de Sí. trabajo y acompañé todos los partos que pude y, Más o menos de cuántos partos estamos hablando, como que dijiste volumen y no me alcanzo a imaginar de qué estamos hablando. bueno, cuando una partera tiene una práctica domiciliar, em, volumen que uno dice: "Uy, ya estás atendiendo bastantes partos en el mes", son 4 partos en el mes. Mm, Porque significa que transversalmente tienes muchas familias gestando en paralelo, es decir, que tienes 20, 25 familias gestando en paralelo. Eso es bastante. Luego me fui a hacer mi residencia, que ya en realidad, pues, como era clínica de partos, pues, pueden ser de 1 a 5 partos al día, ¿no? Como o en el turno. Y bueno, para mi 2024 fue experimentar eso que yo venía buscando hace alrededor de 6 años, de ir parando, 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 una locomotora que va a toda velocidad, con mucha, mucha fuerza y que es muy difícil de frenar. ¿Mm? ujú, Em, Porque entonces uno cree en esa trampa que entonces si paro, entonces ¿dónde está mi sentido y dónde está mi propósito? Y no, en realidad estoy explorando otras formas de vivir porque después de ese profundo burnout, de vivir un trastorno postraumático después de mi residencia, ¿no? Como la crisis a nivel de salud mental que resultó de llevar la vida en el ritmo que la estaba llevando, pues automáticamente fue un llamado de atención para decir, ¿y cómo quieres vivir la vida ahora? mm. Y mis prácticas de devoción y de conexión con la divinidad se convirtieron en una búsqueda de muéstrame otras formas de hacerlo. Y he ido explorando desde 2020 otras formas de hacerlo hasta que este año realmente estoy diciendo, bueno, se está consolidando otra forma de hacerlo y aún así también confieso aquí en público que es una sensación de estoy un poco perdida, no sé cómo se hace esto porque es muy, no tengo referentes, ¿sabes? Ajá. Sí, porque el No referente que muy- tenemos es llena la agenda, haz lo máximo. Y en Justamente. especial, y aquí me incluyo también, cuando tenemos este llamado fuerte, es como no puedo parar, esto es una misión grande, hay que cambiar el mundo, como que no puedo parar. Hablemos sobre eso, el burnout empático, lo llamo yo. Y si tú tuvieras la oportunidad de compartir recomendaciones con personas que están trabajando, me llega a la mente el área de salud, em, todas las personas que necesitan utilizar la habilidad de la empatía diariamente para sus trabajos y que llega el punto en el que dicen, no puedo más empatía, no tengo espacio para recalibrar, pero tú qué le dirías a alguien que esté pasando por eso, dada tu experiencia. Eso es algo que además, después de que uno tiene esta herida y el trauma del burnout, ¿no? em, uno está susceptible y está vulnerable a eso de manera permanente. Entonces yo diría que además me lo tengo que recordar a mí misma. Tiene que ver con una mirada desde lo micro y desde lo macro, porque por supuesto desde lo macro, en el contexto, por ejemplo, de Estados Unidos, los proveedores de salud tienen transversalmente un problema de salud mental porque es que el sistema de salud como está diseñado en los Estados Unidos, el de Colombia está inspirado en ese, además, es justamente para quemar al proveedor de salud. Y enseguida lo quemas, lo reemplazas. Entonces, la tasa de suicidios de proveedores de salud en Estados Unidos es bastante alta. Y yo siento que es justamente porque, bueno, estamos entrampados en un sistema que se diseñó así, en unas jerarquías y en unas formas de explotación y autoexplotación, ¿no? Donde nos pusieron las reglas y uno está ahí como una fichita dentro de esas reglas. Y eso, por supuesto, que nos desconecta de nosotros mismos y automáticamente nos desconecta.
de nuestros consultantes, de nuestros pacientes, porque si uno no está conectado consigo mismo, si uno no es capaz de poder tener un trato autocompasivo con uno, si uno no es capaz de nutrirse uno, pues es muy difícil hacerlo con los demás. Y yo descubrí que para mí misma era importante que mi autoridad como proveedora de salud y como mujer de sabiduría en mi comunidad estaba en la coherencia. Claro. Y que pues entonces yo no le puedo estar diciendo a nadie como, ay, oye, tienes que dormir entre 7 ¿Qué y 9 pasa? horas, oye, es que te tienes que hidratar, ojalá comas con nutrientes, ¿sí? Como altamente densos y de calidad. em, Tienes que ver la luz del sol, ritmos circadianos, ¿no? Qué bueno que te expongas a la luz del amanecer, a la luz del atardecer, una cantidad de cosas que no tienen sentido si tú no estás practicando. Para mí no lo tienen porque el significado está en ser coherente. Claro, ¿Mm? Y yo siento claro, cada uno puede ir encontrando, bueno, cómo yo me conecto conmigo misma para poder mantener la conexión con los consultantes, con los pacientes, en mi caso, pues con estas mujeres y estas familias que yo acompaño. También porque además en la partería, que es esto de ser el comité de bienvenida, ¿verdad? De hacer parte de ese comité de bienvenida. Yo decía, bueno, ¿y qué ejemplo yo puedo dar haciendo parte de ese comité de bienvenida? ¿No? Y mi pregunta es muy desde ahí. claro. Mm, Y mm, pensándolo desde el comité de bienvenida también, siento como a nivel energético, a nivel como que llegar a este comité a darle la bienvenida a un ser humano, solo sucede una vez para ese particular ser humano y que todas las personas estén agotadas, cansadas, como, "Ay, aquí viene otro". sí. Imagínate, o sea, el impacto versus descanso, Ujú, alineación, coherencia, autocuidado, 100%, 100%. Lo digo también yo, o sea, yo he llegado a clases de meditación, que yo lidero clases de meditación y no he dormido bien. Es como, ¿cómo puedo? ¿No? Como dar ese ejemplo y sucede y no pasa nada aquí allá, pero sí trabajar por mantener esa coherencia, súper importante. y el vasito lleno desde ese lugar. Yo realmente te lo voy a decir como desde el lugar como más tal vez como punzante y profundo que lo encontré. Y es una etapa de mi vida que yo llamo la paradoja de la partera desesperanzada. Uy, Y es, cuenta. pues, es esta paradoja de yo realmente no la estoy pasando bien en mi vida, realmente no sé además si quiero vivir, pero me dedico a darle la bienvenida a los bebés y yo qué les puedo decir sobre esta vida, ¿no? Wow. Tenía Ujú, esa pregunta. Y ujú. sobre todo porque, por ejemplo, en la residencia, en la clínica de parteras, era mucho más común que tuviéramos casos en los que teníamos que ayudar a adaptar al bebé, ¿no? Darle algunas herramientas para adaptarse, para que iniciara su respiración, o directamente hacer reanimación. Em, y yo decía, ¿y uno desde qué lugar reanima a este bebé si uno no Wow, tiene ganas de vivir? ¿Mm? profundo, muy Y profundo. entonces yo decía, yo necesito responder esta pregunta para mí, para que yo pueda ser honesta energéticamente, hablando de aquí vale la pena estar de este lado de la vida, ven para acá. ¿Mm? Porque eso es mucho más que una técnica. ¿Mm? Y esa es la corriente que al final yo encuentro como significado dentro de la partería y es hacer estos tejidos de los conocimientos de la ciencia y de las artes de la devoción y del espíritu y entender que no somos seres fragmentados, que podemos tener toda una práctica a la luz de la evidencia científica y a la vez cultivar nuestra vida interior, estar conectados con la divinidad y estar haciendo nuestra práctica profesional de salud como un ejercicio de devoción. Exactamente. Y ¿No? así es como siento que el propósito o el tema de significado se puede vivir de manera más coherente. Yo siempre digo y reitero, el propósito no es un destino, no es una escalera, no es un lugar al que llegues, es una espiral que al final de cuentas te lleva a tu esencia auténtica.
Por eso ese Sí, descubrimiento constante, a veces te claro, es alejas, un camino. es un Yo, camino, ajá, y vuelves, y al final es como, ah, claro, volví, era a reconocerme a mí misma. sí. Y entonces yo podría decir que para mí el camino fue partería y fue el cuidado de las mujeres y de los bebés. Y a través de esa excusa yo me hago preguntas para mi Mm, evolución personal. ¿M? ahí está. Y entonces me voy dando cuenta que en realidad es sobre hacer ese peregrinaje, de hacerme preguntas, de cómo también puedo aportar a la comunidad, a la vida, a la sociedad, y qué estoy haciendo en mi vida interior por ser coherente con eso. ¿M? Claro, lo externo y lo interno con coherencia e integrado, holístico, no fragmentado, como lo estás diciendo. Ujú. Hola, tú hace 11 meses tuviste a tu primer bebé, ¿sí? Sí, Y, y me genera la pregunta como un aprendizaje y una cosa que te sorprendió de pasar de cuidar a un montón de mujeres, acompañar a un montón de mujeres, a luego ir a estar al otro lado, recibir la ayuda y vivirlo de primera mano. yo digo que la maternidad necesita ser deseada y proyecto de vida. Yo no creo que la maternidad sea para todo el mundo, ni maternidad ni paternidad para todo el mundo. Yo encontré, de la misma manera que la partería no lo es, vamos a decirlo así. ¿M? La maternidad para mí hacía parte de mi proyecto de vida desde joven. Yo sabía que yo quería como vivir esa experiencia humana de maternar. em, y, y entonces lo deseé y lo planeé bastante. Pero además buscaba que no fuera desde un lugar del yo, ¿no? Porque pues eso es lo primero que aparece, ¿no? Como yo quiero ser mamá, sino que en realidad yo estuviera en un lugar de mi vida y de madurez en mi vida donde yo pudiera extender las manos y decirle a esta almita que viniera, yo tengo una plataforma aquí en la tierra para ti. Si tú quieres venir, yo puedo respaldarte aquí. Ven a ser la persona que tú necesitas ser. No en rol a mí, ¿no? No para mí, porque me doy cuenta que muchos adultos eligen ser padres o madres en torno a sí mismos, ¿no? Yo quiero a alguien que me acompañe, yo quiero a alguien que me cuide, yo quiero a alguien que me cuide en mi vejez y siento que ese tal vez no es el lugar con el que yo me alineo. Yo quería que fuera una cosa desde una generosidad, desde otro lugar, donde yo digo, mira, yo me he encargado de mi vida y seguiré encargándome de mi vida. Ojalá siempre. Ven aquí a esta plataforma, yo te acompaño, quién quieres ser, quién necesitas ser. Y cuando yo ya logré, ¿no? Llegar a esa alquimia de mi pensamiento, dije, estoy lista y vámonos. Me preparé, em, quedé, pues ya estaba embarazada y el embarazo ya desde la semana 7 empezó a ser una lección profunda de vida. Los hijos son como esos grandes maestros que uno siempre soñó ir a buscar al Tíbet, a la selva, ¿no? Sí, como ese maestro que tú vas y buscas, tipo la película de Comer, Rezar, Amar, y en realidad tú gestas y das a luz y lactas a ese pequeño maestro que es fulminante, contundente, porque es cotidiano. Ujú. Ujú. Porque te acompaña todo el tiempo y porque te está enseñando desde su primer aterrizaje, que, ¿no? Como desde su concepción, que hay mucho más de la vida, más allá del repertorio limitado de ideas que tú tienes, ¿no? Viene a deconstruirte en tantas maneras. Y eso es muy difícil de explicar a través de libros, de palabras. Es una experiencia que atraviesa el cuerpo. Por lo tanto, yo me di el permiso durante la gestación em, de dejar de llenarme de información. Yo ya tenía suficiente. Me he dedicado por más de una década a esto. Vamos a ver qué es lo que el cuerpo dice sobre esto. Y me dejé atravesar por la experiencia, que fue una ola que me revolcó
una y otra vez, pero es que la belleza no está exenta de dificultad. Absolutamente. Sí, 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 sí. ¿no? Como es ambas cosas. Y Mm, claro, me sacó de mi cajita de ideas en muchas maneras, porque me mostró que había otras formas más allá de lo que pensaba, y eso me ha enseñado y me ha llevado a un lugar más expandido y evolucionado de mí misma, porque, porque siento más compasión hacia los otros seres humanos, más compasión hacia mí, me siento mucho más abierta, más blandita, más flexible, más receptiva. Entonces es un gran maestro, ¿no? claro que Y es sí. permanente, todo el tiempo te está cambiando de juego. Inmediatamente tú dices, ¡ja! Ya la tengo dominada, ¡pum! Cambia de juego y te dice, no, mira, ahora el juego es así. Y eso es fascinante porque no hay nada más que te enseñe eso, pero Claro. además porque yo siempre he tenido una práctica de partería muy desde el conocimiento fisiológico y neurohormonal de la maternidad. Y claro, una cosa es leer, una cosa es observar cómo eso funciona y otra cosa es sentir cómo esas neurohormonas funcionan en uno. Y la forma más resumida que tendría de decirlo yo es que las neurohormonas, estoy hablando de hormonas como las betaendorfinas o como la oxitocina, endógena, la oxitocina que produce nuestro cuerpo, que es una hormona del amor, del orgasmo, del abrazo. Es la hormona que además segregamos cuando hacemos procesos de perdón. Esta hormona es profundamente interesante porque es la que nos vincula Ujú. con nuestra pareja, con nuestro bebé. Esta hormona, que es la que además genera las contracciones en el parto, te sumerge, ¿no? Como que te inunda. Y yo decía, wow, esto es un amor que no es mental. Es como si cada célula de mi cuerpo amara a mi bebé por encima del permiso de mi mente, ¿no? Es una cosa muy Experiencial, somática, profunda. profunda. Sí. Y algo que siempre rescato de cuando nace un bebé es la manera en la que amamos incondicionalmente a este nuevo ser humano por el hecho de existir. Este nuevo ser humano nació, no ha hecho nada, no tiene títulos, no se ha ganado tu cariño, no se ha ganado tu confianza. De un momento a otro es incondicional. Eso a mí me encanta, Me encanta. me ¿Y de qué fascina. manera podríamos como darle una U a ese amor incondicional y también Mm, ofrecérnoslo, recordando que no tenemos que hacer ni lograr nada, sino que el amor mm, está porque al final es lo que somos? mm. Sí, justamente, a mí eso me fascina porque digo, ¿y qué tal si nosotros nos amáramos así a nosotros mismos? Sí. Y me hago una pregunta que esa es una pregunta que ha atravesado mi posparto. Guau, ¿y si yo no me he dado cuenta que la vida me ama así a mí? Ajá. Mm, Y te ama así, de cambiar de lo intelectual de cómo debe ser a recibirlo y dejar que fluya, conectar con el cuerpo y la sabiduría que nos trae y simplemente ser así. Qué linda lección. Te quiero agradecer por este espacio y me gusta preguntarle mm. a todas las personas que vienen a acompañarnos aquí en Plenamente un mensaje que pudieras darle a toda la humanidad. Si tuvieras un megáfono que le pudiera llegar un mensaje a todos los seres humanos del planeta Tierra, ¿cuál sería? Voy a compartir el que siento que me ha atravesado este año en el posparto. Y es que yo creo que todos los humanos y los adultos deberíamos saber que los bebés y los niños son responsabilidad de todos, Mm, no solo de las mamás y de los papás. sí. Realmente que nosotros como adultos, como comunidad, como sociedad, tenemos una responsabilidad con los bebés y con los niños, de darles un nacimiento digno, de darles una crianza y una pedagogía digna, y que necesitamos acercarnos a las infancias, porque hay niños con hambre, porque hay niños en medio de genocidios. ¿Por qué? Ujú. Eso nos habla de nosotros como sociedad de adultos.
hay algo que nosotros no estamos haciendo bien. ¿Mm? Sí, Y es cómo realmente podemos contribuir a una sociedad que cuide a nuestros niños, nuestros bebés, que son las semillas del mundo, y que además están en el estado más vulnerable en el que uno puede estar y existir. Y que todo lo que uno siembre ahí va a prosperar y a multiplicarse abundantemente. Entonces, vale la pena que nos preguntemos qué estamos haciendo por las infancias que nos rodean. de acuerdo. Muchas gracias por ese mensaje. Además se siente profundo, es cercano a la infancia que nos rodea en la inmediatez del hogar, de la ciudad, de la comunidad. Mm, Y también, mm, igual forma, aquellas infancias sufriendo en tantos lugares del mundo. Hablaste de mm, genocidio que estamos experimentando en este momento y que es imposible mm, de. mm. Así que gracias. Bueno, cerramos así como con algo profundo, mensaje para Ujú. el mundo. Gracias por toda tu sabiduría, gracias por lo que haces. Y no quiero cerrar sin antes preguntarte si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Sabemos que estás cuidando tus horarios, pero si alguien está buscando a un acompañamiento así, tan honesto, tan coherente, tan profundo, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, creo que es la mejor vía es Instagram, que es @amapolapacheco. Desde la preconcepción tengo varias cosas que compartir para las familias. Y me encanta porque entonces no solamente son las personas que viven en tu ciudad, sino que todas las personas que nos ven y escuchan. Justamente. Sí, desde cualquier Ajá. parte del mundo pueden ponerse en contacto contigo, aprender de tus clases, de tus asesoramientos. Y les quiero compartir también, les voy a poner en las notas una lista de Spotify que tiene Amapola en su Instagram. Que yo, antes de conocerte, Amapola, nos conocimos en una clase de emprendimiento, además. Pero antes de conocerte, es la lista de música que le comparto a todas las mamás para su día de parto. Es Qué hermoso, divino, se los voy genial. a poner porque me parece súper lindo conectar. Es una música que te invita a regresar al hogar, a regresar a las co-creadoras que somos y a tener la fuerza que se necesita y al mismo tiempo el corazón blando que se necesita para criar, para dar a luz y para ser madres independientemente de la forma en que lo hagamos. Así que gracias por todo. Un abrazo enorme para ti. Gracias por este espacio Gracias a ti. y nos vemos en la próxima oportunidad.